Hay películas que tienen décadas, quizá más de un siglo, y que siguen conversando con nosotros, como si se hubieran filmado ayer. Es posible que los escenarios, la ropa, las preocupaciones hayan cambiado, pero en su mirada, sus mujeres y sus hombres comunican deseos y enigmas desde un presente eterno y constante. La preservación de los materiales fílmicos permite estos diálogos, archivos que fueron filmados en formatos antiguos que traspasan el tiempo y nos proponen su sabiduría de otras épocas, pero también su novedad. Archivos filmados en 8, 16 o 35 milímetros, en soportes frágiles o con prácticas precarias, pero que gracias a la digitalización, restauración o masterización consiguen nueva vida. Esta hazaña la realizan los restauradores digitales, un grupo de artistas y artesanos que desde sus conocimientos técnicos o históricos, desde su obsesión por el detalle o su amor por la cinematografía, renuevan las historias, las miradas y convocan a nuestra memoria. Atrapasueños la diversidad de nuestro cine, merodeó las bóvedas, las mesas de trabajo, las miradas agudas y atentas de estos restauradores digitales. Nos compartieron sus conocimientos y sus pasiones, sus destrezas y su esmero para trabajar todas aquellas películas que, desde otros tiempos, se renuevan en nuestras pantallas y quieren seguir charlando con nosotros. Comenzamos. El oficio de la restauración digital implica diferentes procesos que van desde el reconocimiento de los materiales analógicos hasta su actualización en un formato digital. Guadalupe León es una de las especialistas más importantes en esta labor. Empezó en la remasterización de películas para medios privados, pero su pasión por los archivos la llevó a la Filmoteca de la UNAM, donde aprendió el oficio de la restauración digital. Ha participado en proyectos de restauración como Tepeyac de 1912, Santa de 1932 o el documental El Grito de 1968. Desde ahí, nos comparte su experiencia para trasladar un archivo fílmico desde el celuloide hasta su versión digital. Hablando de digitalización, por ejemplo, un material para comenzar se preserva, ¿no? Se preserva en un acervo. Después se elige para ser digitalizado. Esa es como la primera línea, ¿no? Que solo se digitalice y lo podamos ver en pantalla. Eso va ya una parte a preservación y si tienen la fortuna, seguirá en la línea al proceso de restauración digital. En el proceso de restauración digital, ahí abriría dos vertientes que sería la restauración y la remasterización. La gran diferencia que puedo ver en esto, por ejemplo, sería el tiempo. Una cosa es el tiempo, porque la restauración, justo como lo platicaba, estamos hablando de que necesitamos los conocimientos y saber cómo venía el material análogamente, cómo estaba así físicamente, te pasan un reporte, tú sobre eso ya puedes ver si tenía roturas de sprocket, si venía con veladuras, si se alcanzan a ver, si faltan cuadros, si viene con perforación, o sea, qué tipo de material es. Y también te pasan algo como histórico de la película, ¿no? Como de dónde es, porque hay veces que hay películas muy conocidas, pero hay otras que tenemos muy poco conocimiento de ellas, ¿no? Entonces, todos los datos son importantes. Ahí se hace una línea de restauración. Hablando de restauración, entramos como a esta línea de restauración y vemos cuáles van a ser los procesos por los que van a pasar, porque no es lo mismo restaurar una película que tiene más de 100 años a una película que tiene 50 años, o una película que es de nitrato a una de poliéster, o una que es una copia única a una que tenemos 10 copias, ¿no? Ahí lo separaría, en otro momento igual hablamos de eso, pero eso es como la línea de restauración que comenzamos a seguir. La diferencia de saltarnos a la remasterización sería que ahí a veces pues no te llegan aspectos físicos o aspectos históricos de la película, solo te llega la imagen. Entonces solo te llega la imagen y el propósito es que se vea bien.
Obviamente siempre se intenta que no se tengan artefactos digitales y no se provoquen ese tipo de cambios, pero con las prisas, por el tiempo que explicaba, por el poco a veces conocimiento que se tiene del material, pues llega a ser muy rápido, ¿no? Llega a ser muy rápido y aparte no se hace una bitácora, que es otra cosa importante. En las restauraciones se hace la documentación. Es importante que se documenten los procesos que se están haciendo a la película porque en algún punto se podría llegar a hacer otra restauración. No lo sabemos, ¿no? O sea, ahorita tenemos estos softwares, estas tecnologías, pero en un futuro podría cambiar. Digo, viene la inteligencia artificial y quizá sea un gran salto. Pero las remasterizaciones, lo que queremos es que se vea bien en pantalla, que se vea lo mejor posible. Natalie Rachel Riquelme es historiadora de profesión. Su camino con la digitalización inició en el Laboratorio de Restauración Digital Elena Sánchez Valenzuela de la Cineteca Nacional. Ahí se desempeña como técnica en escaneo fílmico con los dispositivos Arriscan y Bedgate. Entre sus proyectos más importantes se encuentran la restauración digital de Santa y la restauración y versión del director de la película Profundo Carmesí de Arturo Ripstein. La digitalización es importante porque es este paso es como la traducción de lo analógico a lo digital, ¿no? O sea, por ponerlo en una analogía, no sé si tan buena, pero a partir de la digitalización cambia, o sea, no solo cambia el soporte, sino cambia también el lenguaje. O sea, ya no vas a llamarle grano como en el físico, sino ahora vas a empezar a hablar de píxeles, ¿no? Entonces también bueno, ya, o sea, la importancia de la digitalización es que, bueno, ahora es una manera de preservar y también de restaurar. O sea, es la base de la restauración, porque ya también, o sea, toda la restauración se hace a partir de esta copia digital. O sea, digitalizas tu negativo, positivo, bueno, tu material fílmico y se regresa a la bóveda para seguir resguardado y o sea, para que se siga conservando la temperatura que debería de estar. Y lo que empiezas a hacer ya es a manipular, pero el digital. El material fílmico para la digitalización es tratar también de manipularlo lo menos posible, para que o sea, con esta manipulación no aceleremos su degradación en cuanto al material fílmico. Entonces también pues se trata de digitalizar y dejar, o sea, otra vez en paz ese material fílmico, ¿no? O sea, que regrese a su hibernación. Los parámetros para la digitalización estaba contando que lo importante es que sea lo más fiel posible, o sea, sin intervenirlo nosotros desde la digitalización. Muchas veces el material, o sea, cuando es negativo, por ejemplo, pues todavía no vienen las luces. Entonces, pues tratar de dejarlo así. O sea, nosotros de repente lo vemos y vemos que está muy contrastado o que tiene mucha luz y pues lo queremos manipular para que se vea mejor. Pero bueno, eso es algo que no se tiene que hacer en la digitalización. O sea, la digitalización es así, ¿no? Como está, para que después ya se pueda mover los valores. Mientras más antiguos los archivos audiovisuales, tienen más probabilidades de encontrarse en mal estado físico. El paso del tiempo hizo de las suyas, y ahora es misión de los restauradores recuperar las imágenes en las condiciones más óptimas posibles para volver a exhibirlas en la gran pantalla. Guadalupe León explica esas decisiones que debe tomar para lograr una restauración eficiente, una vez realizada la conversión del archivo físico al digital. Depende mucho del tipo de material, la copia que se tiene y cómo ha llegado, ¿no?, hasta nuestras manos. Porque hay, por ejemplo, cosas de Toscano que se ven muy bien, que están muy bien preservadas. Hay material, por ejemplo, como Santa y como Tepeyac, que no corrieron con la misma fortuna y están bastante maltratadas. Entonces podemos ver veladuras, podemos ver rayadura literal sobre la imagen, podemos ver falta de cuadros. Entonces ese tratamiento para ese tipo de materiales es específico y siempre estamos atados a la documentación. Vamos haciendo primero como una evaluación del material, hasta dónde podemos llegar en cuanto a limpieza digital,
Y ahorita hablando de limpieza digital, pero este proceso viene desde la limpieza física, ¿no? Porque hay veces que si hay un empalme y quieren como, no sé, hay un empalme que ya está degradado y lo quieren cambiar, pero eso va a quitar, por ejemplo, 2 fotogramas o 4 fotogramas, se queda, ¿no? O sea, se queda el empalme para la digitalización y después quizá ya se tomará la decisión de removerla o no removerla, ¿no? Pero para la digitalización se quedaría y ese empalme, por ejemplo, no sé, pensando en que venga en muy mal estado, ya digitalmente también obviamente se va a trasladar, todos estos defectos que vemos físicos se van a trasladar digitales. Algunos ya vienen impresos y casi son la mayoría. Santa ya no tuvimos el nitrato, se perdió o se quemó, no lo sabemos, pero ya trabajamos con un acetato y pues todos los defectos que tenía ya los traía impresos. Todos los defectos los traía impresos. Así que la línea de restauración de Santa, por ejemplo, que la pudimos lograr gracias al apoyo de IMCINE, en esa restauración dejamos, por ejemplo, todos los empalmes, todas las pegaduras, o sea, si los empalmes se quedaron, esa era nuestra línea de restauración. Solamente quitar un poco de inestabilidad, por ejemplo, las veladuras o el flicker, muy ligero, quitar rayas, pero por así decirlo es como si limpiaras algo superficial, pero la pátina como su esencia se queda. Por eso es que las pegaduras se quedaban y todos los registros de cambios de rollo y eso también se quedaban, porque al final ese material se vuelve un material histórico, o sea, como un material para la memoria, justo, para que dentro de unos 30 o 40 años, o no lo sé, si alguien se acerca al material, lo que se va a acercar o lo más accesible seguramente va a ser esta versión restaurada. Una vez que se ha limpiado la imagen de impurezas, el audiovisual necesita recuperar el brillo, los contrastes, los tonos con los que se le concibió originalmente. Ahí es cuando participa la restauración de color, proceso muy parecido al de la corrección de color que se hace con las producciones contemporáneas. Sin embargo, la restauración de color pide habilidades específicas, conocimientos técnicos pero también históricos que permitan recuperar la expresión más auténtica del material. Rodrigo Moreno empezó su carrera en la animación y las artes digitales. Con el tiempo su curiosidad derivó hacia la restauración de color. En su carrera ha colaborado en trabajos de restauración de cinematógrafos como Gabriel Figueroa o Alex Phillips, o cineastas como Alberto Cortés o Arturo Ripstein, siempre atento de las distintas pericias que distinga la corrección de la restauración de color. Los elementos que para hacer una corrección de color se comparten mucho para hacer una restauración de color, y digo elementos técnicos. Elementos técnicos de saber también cómo funcionan los softwares, cómo funcionan también los monitores, qué monitores tienes que tener, cuál es la referencia precisa, pero tienen enfoques distintos. La corrección de color va mucho a la materialización de la conceptualización de la dirección de fotografía, del departamento de arte, digamos que es poner en función todo eso técnico que aporte a una historia que se quiere contar. Y la restauración, por su parte, es rescatar ese mensaje, quitándole toda la pátina del tiempo que le puede sumar o restar ciertos elementos a la imagen, que puede necesitar o no necesitar, pero que está alterando su esencia. Digamos, es prácticamente dejar la película como nueva, pero de su época, sin interferir, sin tampoco sumar ni quitar elementos que no necesite la imagen. Entonces, también mucho de eso, nos apoyamos mucho con los directores, precisamente para hacer una restauración de color, porque ellos digamos que tienen la visión general, pero en muchas ocasiones nos ha pasado de que de repente el director dice, oye, es que en la producción eso no me lo pudieron quitar, entonces tú aquí en la restauración lo puedes quitar, y ahí es donde entra la moral de nuestra labor. Se puede quitar, claro, pero si es un elemento que es parte esencial de la obra, pues digamos que sería innecesario hacerlo, ¿no? Comparten herramientas, mas sin embargo son distintos enfoques.
Como la gran mayoría de los expertos dedicados a la preservación digital en México, Jania Alarcón lo aprendió del contacto directo con los materiales en la Cineteca Nacional. Antes estudió en la Facultad de Artes y Diseño, cursos o pláticas, pero sobre todo la práctica constante en el oficio de la restauración le han dado su experiencia actual. Una experiencia que ha tenido hitos importantes, como el ejercicio de restauración que hizo con El automóvil gris, película de Enrique Rosas filmada en 1919. Entonces entré y estaba un proyecto muy importante que es el automóvil gris. A mí me tocó entrar con ese proyecto y apenas se estaba comenzando y mis otros compañeros estaban también aprendiendo a utilizar los softwares. O sea, realmente empezamos como todos a entender cómo era el proceso. Paolo Tosini, que fue el que empezó el laboratorio de restauración, es un italiano que ya había como empezado otros laboratorios en otros, bueno, en Italia, que es su país. Entonces, esa película, Automóvil Gris, pues es con la que comencé. Es una película, es de 1919, de las primeras películas de cine mudo. Y bueno, y dura 3 horas 40, que también restaurar esa duración de material es bastante. Entonces realmente para mí sí fue muy importante porque me tocó aprender con ese material y el cual traía todos los daños posibles, porque obviamente pues teniendo tanta antigüedad, pues trae todo, ¿no? O sea, no hay cultura de tener los materiales en buenas condiciones, entonces realmente se agarraron los materiales de donde se pudieron y tenían problemas de hongos, rayas, inestabilidad, polvo, flicker, que es a lo que llamamos cuando la luz no está igual, entonces se ve como un parpadeo de luz. Entonces traía todos los problemas que pueden tener los materiales, como el catálogo de daños que podemos encontrar en un material, lo encontramos en esa película. Y pues fue aprender cómo trabajar cada tipo de daño. Fue un material de 1915 que era sobre la Revolución Mexicana, bueno, recreando ciertos momentos de la Revolución Mexicana. Obviamente un nitrato entintado, pero que ya estaba muy encogido y también muy reseco. Entonces, casi al manipularlo se estaba rompiendo en las manos. Entonces, pues ya no se podía hacer el montaje o el agarre en el escáner. Entonces lo que tuve que hacer es poner el cuadro, acomodarlo y hacerlo manualmente. Entonces la digitalización fue cuadro por cuadro. O sea, lo acomodaba y entonces yo le tenía que dar el nombre, ¿no? Consecutivo o sea, porque se van guardando los píxeles, los DPX. O sea, como cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, o DPX 1, 2, 3, 4 y así. Pues lo tuve que estar haciendo cuadro por cuadro. Tardé unas semanas, o fueron varias horas, pero al final se logró digitalizar 3 minutos de ese material. Por ejemplo, El Grito, de 1968, esa yo no la restauré, pero lo coordiné la restauración. Y bueno, verla en pantalla en la Plaza de las Tres Culturas fue algo muy lindo y algo fuerte. Por ejemplo, ver la digitalización de sonido. Por primera vez podíamos escuchar, o sea, podíamos escuchar las consignas, podíamos ver a los chicos, ¿no? O sea, y teníamos como esos procesos digital los puedo recordar muy bien porque yo había visto la película en algún momento, pero bueno, en muy mal estado, se veían sombras, ¿no? Y aquí no, ya podías ver a los personajes y la verdad fue muy gratificante y verla en la plaza de igual manera. Fue todo un trabajo colaborativo, pero pensando en películas como El Puño de Hierro, que también me tocó coordinar, o Tepeyac, donde sí tuve que intervenir, Santa, película muy importante, que creo que ahorita podría decir que esa sería mi favorita, porque esa es la que le guardo mucho cariño, porque ha sido un esfuerzo no de instituciones, gracias al apoyo de IMCINE, pero sí de muchas personas, de muchos colegas alrededor, de querer restaurar y rescatar esa película para que regrese a pantallas. En ocasiones, la restauración digital es una práctica que te lleva a dialogar con los muertos. Historias y materiales filmados hace décadas de creadoras y creadores que ya no se encuentran con nosotros, que obligan a deducir sus propósitos y sus estéticas desde los mismos materiales.
Pero también existen prácticas donde cuidan materiales de cineastas vivos, que incluso participan activamente en los procesos de restauración. Personalidades como Arturo Ripstein, Tony Kuhn o Nicolás Echeverría siguen aportando su experiencia y su creatividad para la actualización de sus propios materiales filmados hace 30 o 40 años. En ese caso, el proceso es diálogos y complicidades dinámicas y constantes. Bueno, recuerdo esos trabajos con mucho cariño con Tony, de hecho es un gran amigo. Él lo conocí precisamente en la Cineteca Nacional porque estábamos trabajando algunas películas que había fotografiado Alex Phillips. Entonces Tony Kuhn, al estar involucrado dentro de la industria, pues conoce parte de su obra. Entonces él llega como asesor, digamos, de luces. Y le decíamos en ese momento asesor de luces porque estábamos trabajando una escala de grises en blanco y negro. Tal cual. Y trabajar con él pues eran sesiones de sentarnos, conceptualizar, ver la película, ver las secuencias, ver cómo estaba iluminada, hasta dónde te daba el material. Y digo, hasta dónde daba el material en cuestiones de latitud de sombras, medios, luces. Pero también qué tanto la imagen necesitaba esta parte y qué elementos también se necesitaban intervenir para que se viera bien proyectado, ¿no? Y sí fue como una curva de aprendizaje más o menos porque lo conocí al principio de que yo empecé con esta formación de restauración, pero también esos elementos es que van variando. Por ejemplo, recuerdo una anécdota de que estábamos trabajando con un monitor, pero al momento de proyectarlo la imagen se veía muy apagada, un poquito más abajo. Y esto fue porque dentro de la sala, en la estación de color, decidimos bajar un poquito la luz porque era demasiado la luminosidad. Entonces las condiciones de la sala se tuvieron que modificar para que podamos trabajar un poquito con más luminosidad y en la sala se pudiera ver ese brillo y el contraste que necesitaba la película. Entonces Tony sí es como muy detallado con estas cosas. O sea, es difícil que un director te pueda decir así como, no, estás quitando malas, no sé, el polvo, no sé, es un poco diferente en mi área. Más bien ahí ya es como resultado global, cómo lo ven, pero bueno, lo que sí es que sí vemos como qué parámetros de restauración son los que buscan. También con Ripstein, él en ciertas escenas tiene él como muchos paneos y demás, entonces a veces se mueve mucho la cámara y parece como si el material estuviera inestable, que es este movimiento que te comentaba. Y entonces ahí lo que también platicamos con él es que, bueno, antes no había estas herramientas de postproducción, ¿no? Para poder estabilizar la cámara y demás. Entonces con él más bien fue si quería que se ayudara un poco a que se viera más fluido o no este material y sí quiso. Y pues se ve más bonito el movimiento, más fluido, ¿no? No parece como alguien que está caminando y que va así, sino se ve muy, muy fluido el movimiento. Entonces más bien creo que yo no he tenido ningún problema con un director, más bien al contrario. ¿Cuál es la importancia de la restauración de los archivos audiovisuales? ¿Por qué las instituciones fílmicas o culturales persisten en este objetivo? ¿Por qué incluso organismos internacionales como la UNESCO designa el 27 de octubre como Día del Patrimonio Audiovisual? En un alud precipitado de contenidos que se producen a diario para el cine, la televisión, las plataformas, ¿qué sentido tiene rescatar aquellas historias añejas e incluso intervenirlas para hacerlas recuperar su actualidad? Y la historia que guardan. Hay como una nostalgia en eso y lo que a mí más me llama de la restauración o como los puntos que me hicieron acercarme a ella era la historia. O sea, la historia, los materiales en sí, el cine en sus principios, porque ahorita tenemos este cine nuevo, bueno, no tan nuevo, ¿no? Pero tenemos toda nuestra historia cinematográfica, no sería si no tuviéramos estos inicios del cine. Entonces, eso es algo fundamental para la labor de cualquier persona que esté ahorita en el cine, ¿no? O sea, cualquier director, actor, si no tuviéramos como esos principios, estas actuaciones tan teatrales que se tenían en el cine mudo, básicamente la historia. Entonces creo que fue lo que me acercó, como la nostalgia, la historia, la memoria, saber la curiosidad de saber qué es lo que se tenían en esas latas, ¿no? En esas latas guardadas, porque aparte no sé, te acercas a las bóvedas de IMCINE, te acercas a las bóvedas de Filmoteca, donde hay bóvedas que todavía no están catalogadas. Entonces, hay cosas que no sabemos que podemos encontrarnos y también hay muchas cosas perdidas, pero es como una búsqueda, ¿no?
hay una búsqueda de comenzar, de tesoros, de encontrar, de saber y de catalogarlo también, esa es otra cosa importante. Fiestas ancestrales, edificios que nunca conocimos, niños que nos miran curiosos aunque hace décadas hayan envejecido, calles, sonrisas, marchas populares, una campesina, 2 elefantes, una carretera, la playa que ahora asedian los turistas, pero que alguna vez fue solitaria y magnífica. Las máquinas del tiempo existen. Las restauradoras y los restauradores digitales las operan. Desde sus miradas concentradas, desde sus conocimientos técnicos y sus pericias creativas, nos invitan a ese viaje hacia los territorios y los días de nuestras abuelas y abuelos. Una cinta de celuloide se descubre. Se abre la lata, se despliega el material. Pronto tendrá una nueva oportunidad de conversar con nosotros. Y frente a la pantalla, juntas y juntos, celebraremos ese extraño ritual del tiempo.